Hola, buenas tardes. Mirad, pues aquí estamos en el aviario, ya se va a apagar la luz, esta que le tengo aquí provisional, como ya sabéis, son ahora las 8:04, ya le estamos alargando la luz. El móvil da más luz de lo que tiene, os aseguro que ya está prácticamente en penumbra, de hecho estarán... Mirad, esa hembrita, por ejemplo, que la tengo ahí, está medio dormir, los pájaros ya están en los palos, se están tranquilizando. Bueno, cosas, ¿para qué hago este vídeo ahora? Si no es fin de semana. Yo normalmente hago los vídeos del fin de semana. Bueno, pues lo hago para contar la alimentación que yo voy a seguir, ¿vale? Porque hay mucha gente que está diciendo sus alimentaciones y sus cosas, y yo creo que es un buen aporte de todos que digamos cómo vamos a proceder durante la cría, ¿vale? Bueno, yo cada vez pretendo simplificar más, no me quiero complicar. Entre otras cosas, porque como yo me he decantado por el pienso, porque confío en que el pienso es un alimento completo y que va a ser el futuro de la canaricultura, ¿vale? Que cada vez más gente va a ir al pienso, pues yo no quiero luego complicarme la vida con otras cosas. Entonces es verdad que poco a poco, no sé quién lo dijo el otro día en algún canal, que dijeron, joder, es que al final empiezas a ver uno de un lado, otro de otro, otro de otro, unos usamos una cosa, pero luego ves que el otro dice que un producto funciona muy bien. Y yo mismo, ¿vale? Entonces, yo creo que esto hay que simplificarlo, no puede ser tan complicado. Si ya tenemos piensos, que son productos caros y que vienen preparados con todo, con prebióticos, con probióticos y con historias, ¿para qué vamos? Y vienen equilibrados además, ¿para qué vamos a tener que meter más cosas? Es verdad que yo al pienso le he añadido cardo mariano, que es un protector hepático. Es verdad que yo al pienso, por ejemplo, le he añadido pigmento blanco, que por cierto, muchas gracias por los comentarios y las cosas, porque a partir de ahora yo creo que lo voy a descartar, el uso del pigmento blanco, porque he hablado con gente que me han dicho que para ellos el pigmento blanco es dinero tirado. Entonces vamos a hacer caso de la gente que lleva más tiempo que yo criando, ¿vale? Entonces, mejor para mí, más simplificado. Entonces, yo voy a criar este año, y aquí lo digo, con pienso LOR, ¿vale? Pienso LOR sin ningún añadido. De hecho, tengo aquí un saco antiguo que tenía yo, que me lo ha rellenado un amiguete con un poco de pienso para ir tirando, porque me tiene que llegar un pedido ahora próximamente. Entonces, ese pienso LOR que hay ahí es precría, no tiene nada, está en la bolsa y lo estoy cogiendo de la bolsa y se lo estoy echando. Cuando me lleguen los nuevos pedidos de pienso, ¿vale? Que ya os los enseñaré, van a ir igual, solos, tanto el precría como el cría, que se lo pondré cuando tenga pollos, como el muda en su momento. No le pienso echar nada, ¿vale? Vamos a dejar actuar al pienso, porque si no, si al final yo pruebo el muda, el pienso de muda, este año, y le cojo, y le echo semillas grasas también, y demás, al final, no estamos valorando si ese pienso olor de muda viene correctamente equilibrado en las grasas que luego me van a proporcionar a mí el pigmento o sea, el brillo en el pigmento del canario, en el hipocromo y demás. Entonces, vamos a hacer las cosas para que luego podamos valorar de verdad si el pienso es un alimento de verdad completo o no. Voy a encender la luz porque, aunque veáis con el móvil, me estoy quedando aquí ciego, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué sucede con el pienso. Lo único que voy a hacer, y eso sí lo digo, ¿vale? Que durante la cría, cuando tengan pichones, yo le voy a hacer una mezcla que tengo aquí, que estoy preparando para mañana poner un poquito, ¿vale? A las hembras solamente. Voy a hacerle esta mezcla de Fast Multipower, ¿vale? Sin nada, solamente con agua, ¿vale? Porque todas las vitaminas se supone que ya las van a llevar aquí, ¿vale? Aquí, en su pienso. Voy a hacerle Fast Multipower. Le voy a echar probablemente la pasta de cría que tengo para ya quitármela, porque tengo que gastarla.
y le voy a echar germicin, ¿vale? Germicin, que es un producto que ya os lo he enseñado alguna vez, ¿vale? Y eso es lo que voy a estar usando, ojo, en esta cría, porque ya no quiero cambiar, porque ya, mirad esto, ornicin, germicin, total, ¿vale? Esto lo mojo 5 minutos y lo mezclo con el Fast Multipower y la pasta, ¿vale? Y eso, os lo digo, como se lo he estado poniendo este año y están acostumbrados a ello, yo creo que van a embuchar bien y por eso se lo voy a poner, ¿vale? En cuanto a los pájaros, los destete, pienso muda con pigmento rojo. Se acabó. Eso va a ser mi cría, ¿vale? Así, tal cual, durante toda la muda. Y vamos a valorar si funciona o no funciona el pienso, a ver qué tal mudan y vamos a simplificar sobre todo el aviario, ¿vale? Cuando terminemos con la muda y empecemos con el periodo de reposo y preparación a la siguiente cría, pues ya veremos a ver cómo ha funcionado la muda, ¿vale? Pero de momento ya os he dicho cómo voy a criar, a pienso olor, no le voy a meter nada más al pienso, va a ir el pienso solo y luego a las parejas que tengan pichones les voy a poner todos los días esto, ¿vale? Esto, nada más. Esto con pasta y con el germicin, ¿vale? Y eso ya lo sabéis, no lo voy a retirar ahora, ¿vale? No me voy a arriesgar durante la cría a cambiar lo que tenía pensado. Ahora, eso sí, la muda va a ir con pienso y punto. No le pienso poner pasta, no le voy a poner Fast Multipower, les voy a poner únicamente pienso. A ver qué os parece a vosotros, pero yo creo que es lo suyo, que lo hagamos así, ¿vale? Sé que habrá muchos que me vais a decir, ya, pero es que a lo mejor los pichones puede ser que no coman entonces el grano y si luego los cedes, bueno, a lo mejor les pongo un semillerito como esto, de perilla blanca o de estos de capilla un poquito, un par de veces por semana o una, ¿vale? O incluso un poquito, muy poquito de Fast Multipower con algo de germicin que me pueda sobrar de la cría. Pero nada más. Ni le voy a echar nada al pienso, ni le voy a poner pastas de crías adicionales, ni nada. Y vamos a ver qué tal. Yo, desde luego, con el pienso, los veo muy bien a los pájaros. Claro, también es verdad que si os acordáis de cómo tenía yo las condiciones del antiguo aviario, las comparáis con esto, pues hombre, algo hará, ¿no? Digo yo. Así es que nada, compañeros, solamente era eso, ¿vale? Aquí os dejo un poquito, ya lo último, con esta imagen de los rojos a la blanca, con ese Gloster, que me dijeron que sí era un timbrado, pero no, es un Gloster con sobra. Muy bonito, y aquí le tengo, ¿vale? Con los demás pajarillos de rojo a la blanca. Tengo otro macho que me gusta más que ese, desde luego, que es este verde de aquí. Este bonito no, lo siguiente. Este es un tanque, a ver si le subo al palo. Mírale. Este le tengo yo de fondo de pantalla del móvil. Voy a tener a mis hijos, tengo al Gloster, este. Tiene tela, ¿eh? Y bueno, luego tengo el amarillo mosaico ese de ahí, aquí rojos a las blancas. ¿Vale? Y bueno, estoy haciendo un vídeo muy largo y no quería extender, mirad qué amarillo mosaico. Este del año pasado, Pero bien bonito que es. Este viene de mi amigo Andrés. Aviario Andrés. Aquí tenemos las hembritas. Rojo a la blanca. Que las he estado mirando ahora y es que tienen la tripa súper bien. Yo estoy muy contento con el pienso y eso que este año los pobres han pasado, entre el frío y sobre todo la humedad, pobrecillos. Bueno, no me enrollo más. Si alguien me pregunta por las jaulas, que me vais a preguntar seguro, pues ya la semana que viene me llegan, sí o sí, y ya os las enseñaré, ¿vale? Ya están de camino, están viniendo. Venga. Saludo. Chao.